Hola, buenas tardes, abogada, mucho gusto, somos el grupo número 18 y el día de hoy hemos traído el siguiente tema para tratar. En este caso es una sentencia que se dio en el año 2021 sobre el caso Garzón Guzmán y otros versus el Estado ecuatoriano. Bueno, para generar algo de contexto debemos de entender que este caso se relaciona a una desaparición forzada que se dio en el año 1990 en el contexto general de desapariciones que para esa época estaban relacionadas con personas que pertenecían a grupos subversivos, en este caso Alfaro Vive Carajo y Montoneros Patria Libre. Pero bien, asimismo tenemos que Ecuador, para este caso, aceptó los hechos tal como fueron descritos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo 2217, emitido en marzo del año 2017. En esa medida, la Corte encuentra que no persiste controversia sobre el marco fáctico de este asunto. A continuación, mi compañero Ricardo. Muchas gracias, Edwin. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los fundamentos de derecho de la pretensión. El Estado se allanó a las pretensiones que constan en el escrito de sometimiento del caso y reconoció que la respuesta de las autoridades nacionales fue incompatible con los estándares internacionales, afectando los derechos cuya violación fue alegada por la Comisión. Además, la Corte nota que el reconocimiento de responsabilidad abarca en forma expresa todas las violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas alegadas por la misma Comisión. El resumen del trámite, tenemos que el trámite llevado a cabo ante la Comisión fue el siguiente. Tenemos la petición el 8 de noviembre de 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentó una petición ante la Comisión Interamericana. Segundo, tenemos el informe de admisibilidad. El 12 de julio de 2010, la Comisión Interamericana declaró la admisibilidad del caso mediante el informe 7010. El 20 de julio del 2010, la Comisión notificó a las partes el informe de admisibilidad y se puso a su disposición para llegar a una solución amistosa. Y como último punto, tenemos el informe de fondo, dado el 18 de marzo del 2017. La Comisión aprueba el informe de fondo 2217 de conformidad con el artículo 50 de la Convención, en la cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado. Continuamos con el siguiente compañero. Muy buenas tardes. Bueno, el siguiente tema es sobre la motivación de la decisión. Este tribunal se ha referido de manera reiterada al carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, así como a su naturaleza permanente o continuada, la cual inicia con la privación de la libertad de la persona y la falta de información sobre su destino y se prolonga mientras no se conozca su paradero o se identifiquen con certeza sus restos. También ha establecido que la desaparición forzada es una violación de derechos humanos, constituida por tres elementos concurrentes, que son la privación de la libertad, la intervención directa de los agentes estatales o la aquiescencia de estos. Y la última es la negativa a reconocer la detención o la falta de información sobre la suerte o el paradero de la persona. Estos elementos han sido identificados también en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El Estatuto de Roma, las definiciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas de las Naciones Unidas, así como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en decisiones de diferentes instancias internacionales. Además, este tribunal se ha referido en diferentes oportunidades a casos desaparecidos forzadas ocurridas en Ecuador. A continuación, con nuestra compañera Araceli. Ok. Respecto a la decisión y análisis del grupo sobre la decisión, hemos podido determinar lo siguiente. Mediante el reconocimiento de que el Estado ejerce sobre la responsabilidad que efectúa de forma internacional ante los hechos probados, la decisión final de la Corte se expresa mediante el énfasis que le atribuye a la desaparición forzosa del señor César Gustavo Garzón Guzmán, dictaminando como responsabilidad directa del Estado, ya que, como manifiestan los artículos 3, 4, 5, literal 1 y 2, y el artículo 7 sobre la Convención de Derechos Humanos, de forma internacional, los mismos que refieren lo siguiente. En su artículo 3, trata sobre personalidad jurídica a la que está sujeta toda persona. En el artículo 4 manifiesta el término que garantiza el derecho a la vida de todas las personas,
Asimismo, en el artículo 5 refiere al respeto a la integración física de todas las personas, en el que el Estado atribuye garantías al individuo en cuanto a evitar maltratos físicos, tales como torturas, tratos inhumanos, entre otros. También en su artículo 7 refiere a la libertad personal. En esto manifiesta sobre la libertad a la que toda persona tiene derecho, salvo el caso en el que desobedezcan las normativas impuestas por las leyes constitucionales. A continuación, el siguiente tema. Posterior, en análisis del grupo sobre los votos disidentes, el tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la comisión, el representante y el Estado, adjuntos a sus escritos principales. Como en otros casos, este tribunal admite aquellos documentos presentados oportunamente, en el artículo 57 del reglamento, 16 por las partes y la comisión, cuya admisibilidad no fue controvertida ni objetada, y cuya autenticidad no fue puesta en duda. La Corte también recibió documentos adjuntos a los alegatos finales escritos presentados por el Estado. El representante de las presuntas víctimas remitió algunas consideraciones sobre dichos anexos y la comisión no se pronunció sobre la particularidad. La Corte encuentra que dentro de los anexos aportados por el Estado se encuentran 4 documentos, 18 emitidos por autoridades nacionales luego de vencido el término para aportar pruebas definido en el reglamento de la Corte. En ese sentido, la Corte considera que se trata de pruebas supervinientes y por esta razón les admitirá como tales. Respecto de los documentos restantes, 19, la Corte nota que no fueron ofrecidos dentro del término fijado en el reglamento de este tribunal. Esto es junto con el escrito de constatación del Estado, y que en este caso no se configura ninguna de las excepciones definidas en el reglamento para la admisión extemporánea de la prueba. Por esa razón, dichos documentos no serán admitidos. A continuación, mi compañera Michelle. Buenas tardes. Como conclusión podemos indicar que el Estado es el responsable de la violación de los derechos que están reconocidos en el artículo 3, en el artículo 4, literal 1, que habla sobre los derechos, que tiene que respetarse la vida y que nadie puede ser privado de ella. También en el artículo 5, literal 1 y 2, habla sobre el respeto a la integridad física, psíquica y moral. Y con respecto al artículo 7, que es del derecho a la libertad y seguridad personal, estos artículos se encuentran dentro de la Convención Americana en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 sobre la desaparición forzada de las personas. El Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en el artículos 8.1 y 25.1 de la Convención. En relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en el artículo 1.b habla sobre de garantizar dichos derechos que se encuentran dentro de la Convención Americana, sobre sancionar en el ámbito jurídico a los autores, cómplices o encubridores por el delito de desaparición forzada o como la tentativa de comisión del mismo. Es por eso que el Estado es el encargado de continuar y llevar a cabo las investigaciones necesarias para llevar con los paraderos y sancionar a los responsables por la desaparición del señor César Gustavo Garzón Guzmán.